Perfecto. Bien, buena respuesta. Modo de extinguir las obligaciones. ¿Qué otro modo de extinguir las obligaciones conocen? La prescripción, por ejemplo. Prescripción, está muy bien. ¿Qué otro? La innovación, La innovación, muy bien. La prevención. compensación. Compensación. Compensación, pone Alejandro y dicen acá en el chat, perfecto. Bien. ¿Cuál es la diferencia, dirían ustedes? La gran diferencia entre el pago como un modo de extinción de las obligaciones y todo el resto de los modos que ustedes me mencionaron. La Sí, compensación, la prescripción, la remisión, la confusión. que ¿Cuál el es la modo gran diferencia? es un modo satisfactivo. Excelente, perfecta la respuesta. Eso mismo, es el modo de extinción de las obligaciones que por excelencia satisface el interés del acreedor. ¿Estamos todos de acuerdo? La Eh, obligación cuando se extingue con pago. Sí, Romina, decime. no, yo iba a decir que concuerda con el cumplimiento de la obligación, en los otros casos no, que es lo Perfecto, mismo. perfecto. Es lo mismo, es a ese concepto al que iba, digamos, al concepto del cumplimiento de la obligación, lo que en derecho civil se llama la teoría del cumplimiento. El pago no solamente es un modo de extinción de las obligaciones, tanto en el derecho civil como en el derecho comercial, sino que además, dado que es el modo de extinción que satisface por excelencia el interés del acreedor, del que cobra, digamos, es a la misma vez el acto de cumplimiento de las obligaciones. Es así que el pago en cierta medida tiene como que dos caras, es una moneda que tiene dos caras. Por un lado es un modo de extinción de las obligaciones y por el otro además es el cumplimiento de la obligación. Ahora todo esto que estamos hablando, imagínenselo trasladado a la teoría del título valor, a los títulos valores. ¿Tá? Así como una obligación, cualquier obligación en el derecho, se extingue mediante la paga, lo mismo ocurre con el título valor. Pero tiene algunas características especiales que las vamos a ver en esta clase. Porque el título valor, el pago en el título valor no funciona solo, digamos, como si funciona en el resto de las obligaciones del derecho. ¿Tá? Y como es el pago en los títulos valores un modo de extinción de las obligaciones y también el cumplimiento de la obligación, muchas cosas que regulan al pago como modo de extinción y como cumplimiento de la obligación se trasladan también al pago de los títulos valores. Las dos más importantes que me interesa repasar hoy, para que las tengan presentes, son en materia de capacidad y en materia de representación. ¿Ok? Acá los quiero remitir a la lectura de dos artículos del Código Civil. No los vamos a leer hoy porque no nos da el tiempo, pero les pido que se los anoten y después tranquilos los repasen, que son el 1456 del Código Civil, que está en sede de paga, que refiere a la capacidad para recibir el pago, y habla de cuando se le realiza el pago a un incapaz. Lo que te dice el código es que el pago hecho a una persona que es incapaz no es válido, salvo que se pruebe que lo que se pagó fue utilizado en interés del incapaz, o del acreedor, digamos, de la obligación. Hola Virginia, ¿cómo andas? Y el segundo artículo que quiero que tengan en cuenta es el 1453, que refiere a la representación en el pago. También está en sede de la paga. Y lo que dice es que el pago de las obligaciones puede hacerse no solamente al acreedor de la obligación, sino también a alguien que lo represente. Para que exista representación, acuérdense, tiene que existir un mandato. Y lo que te dice el Código Civil es que si se hace la paga a un representante incapaz, o a un representante que no tenía poder, digamos, ese pago es válido igual, siempre que el acreedor ratifique la recepción del pago. ¿Ok? Y ahora sí, entrando de lleno en lo que es el pago en los títulos valores, me gustaría que alguien lea el artículo 6 de la ley. Si alguien lo tiene ahí, le pido que lo lea, por favor. El artículo 6. Sí, por favor. Del decreto de ley 14701.
El ejercicio del derecho consignado en un título valor requiere la exhibición del mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o solo de los derechos accesorios. En estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el recibo correspondiente. Perfecto. Lo que les quiero recalcar acá es la primera frase del artículo que dice, la repaso, el ejercicio del derecho consignado en un título valor requiere la exhibición del mismo. Acá es donde les decía que el pago en los títulos valores no funciona solo. ¿Por qué? Porque para poder exigir el pago de un título valor es necesario exhibir el título, como lo pide el artículo 6. ¿Bien? Es entonces que cuando hablamos de pago tenemos que tener en cuenta que existen dos momentos o dos actos en el pago de un título valor. Por un lado, la presentación o la exhibición, si se quiere, y por el otro, el pago en sí mismo. Estos dos elementos funcionan en forma conjunta. Pero en el plano conceptual, digamos, en el plano jurídico, las podemos distinguir. Una cosa es presentar el título al deudor y otra cosa es que el deudor efectivamente lo pague. ¿Bien? Y es acá en este instituto de la presentación, de la exhibición y del pago que vemos un nuevo carácter, o carácter, si se quiere, de los títulos valores, que es la necesariedad del título. ¿Bien? O sea, el título valor tiene un carácter de necesario. Es necesario para ejercer el derecho consignado en el título. ¿Por qué es necesario? Porque el acreedor, el tenedor del título, lo tiene que exhibir, necesariamente lo tiene que exhibir. Imagínense ustedes que, por ejemplo, yo le vendo mi auto a Virginia y Virginia me dice, no, no te lo puedo pagar ahora, pero te libro un vale, te doy un vale hoy, en donde te digo que te voy a pagar dentro de una semana el precio del auto. Yo le digo, perfecto, a la semana vengo y le digo, Virginia, ¿te acordás el vale que vos me libraste la semana pasada? Bueno, lo vine a cobrar. Si yo no se lo muestro, ¿qué le puede pasar a Virginia? ¿Qué Que puedo venga haber otro hecho acreedor. yo? Otro acreedor, perfecto. ¿Por qué? ¿Qué podría haber hecho yo con el vale? Cederlo. Haberlo, transmitirlo, claro. Transmitirlo, correcto, exacto. Imagínense que Virginia me libró el vale, yo fui, lo endosé a Daniela para pagar otra cosa, para pagar las compras del súper. Entonces voy a la semana y le digo, Virginia, por favor, pagame el título valor. Ella lo primero que me tiene que decir es mostrámelo, ¿dónde está? Porque capaz que lo transmitiste. Si te pago a vos, capaz que pago mal. En esta hipótesis, la verdadera acreedora y tenedora del título es Daniela. ¿Se entiende? Por eso es que este carácter de necesario del título valor, que es el documento necesario para ejercer el derecho, es algo que es jurídico, por un lado, porque está en la definición de título valor. Si se acuerdan del artículo 1 que vieron con Virginia en las clases pasadas, ¿cuál es la definición de título valor? Artículo 1. Un documento. ¿Y qué más? ¿Documento qué? Documento necesario Necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Perfecto. Vieron que de nuestra propia definición legal de título valor surge este carácter de necesario para poder ejercer el derecho. Y que además responde a una cuestión práctica. Porque aunque la ley no dijera nada, en el ejercicio que acabo de hacer, en el ejemplo con Virginia y con Daniela, Virginia lo primero que me preguntaría es, mostrame el título. Si no, no te lo pago. ¿Ok? Es entonces que en el y si no pago tienen el vemos, título, ¿qué pasa? si no tengo el título no puedo ejercer el derecho. No le puedo cobrar a Virginia. Ah, Por eso es necesario. Si yo no tengo el título, no tengo derecho. ¿Ah? Acá la idea con la que me gustaría que se queden es que el carácter de necesario del título valor implica que el único que tiene derecho a cobrar es el tenedor del título. Sin el título no existe derecho. ¿Ok?
Bien. Es por esto, es por este carácter de los títulos valores, jurídico y práctico a la vez, que la doctrina los ha denominado como títulos de presentación. ¿Tá? Los títulos valores en nuestro derecho, en el derecho uruguayo, se pueden denominar como títulos de presentación. ¿Por qué? Porque para poder ejercer el derecho yo los tengo que presentar y exhibir al deudor. Y además, no termina ahí. Porque si ustedes fueran Virginia, imagínense que yo vengo con el título valor en la mano. Tengo el vale, vengo, le digo, Virginia, tengo el vale que tú me libraste, por favor, págamelo. Y ella me lo paga. Se lo tiene que pedir. Me lo tiene que pedir. Muy bien, ¿por qué? Porque si no, si vos te lo quedás, capaz que después lo transmitís o algo. Perfecto. ¿Y ahí qué pasa? ¿Se lo pueden volver a cobrar de vuelta o no? Puede venir, imagínense, voy, le pido a Virginia que me lo pague, le exhibo el título, ¿tá? Se lo presento, como estamos diciendo. Ella me lo paga, pero no se lo entrego, me lo quedo yo. Y después voy y se lo endoso a Daniela. Daniela la semana va y se lo quiere cobrar de nuevo a Virginia. ¿Se entiende? Es acá en donde se presenta, no es un carácter separado, pero funciona conjuntamente con la necesariedad del título valor, que es el rescate. ¿Ah? Son títulos de rescate. ¿Por qué? Porque cuando el deudor paga, el acreedor le tiene que entregar el título. De nuevo, así como la presentación era algo que es jurídico porque está previsto en nuestra ley, pero práctico a la vez, el rescate funciona de la misma manera. Si la ley no dijera nada, Virginia me pediría que yo le entregue el vale igual. ¿Se entiende esto? Y es por eso también que se pueden denominar a los títulos valores en el derecho uruguayo como títulos de rescate. Y acá quiero... Pregunta. ¿La Sí, cómo no. obligatoriedad de la entrega está en el decreto ley? Sí, está. Si les pido que me acompañen en el artículo 83 del decreto ley. El artículo 83 está en sede de pago. Bien, está previsto una sección dentro del decreto de ley de títulos valores de pago. Está previsto únicamente para las letras de cambio, pero vamos a ver a medida que vayamos viendo las distintas clases de títulos valores que toda la regulación de la letra de cambio en cierta medida es extensible a todos los títulos valores, salvo que en el régimen de esos títulos valores en especial se prevé algo distinto. Bien, así entonces los vales y los cheques, cuando su normativa, acuérdense que los vales están regulados por la 14701 y los cheques por la 14412. Cuando estas leyes no dicen nada sobre el pago de los títulos del vale y del cheque, se aplican las disposiciones generales, que son las previstas para la letra de cambio. Bien. Y en el artículo 83 y siguientes están regulados el distinto funcionamiento del pago. Y si leen el artículo 85, no, pará, un segundo. El 85 habla del girado, pero prevé expresamente la entrega del título con la constancia del pago. Eso es en sede de pago para la letra de cambio. Pero además, está previsto en el artículo 6 que ya leímos. ¿Están buscando el artículo de la presentación para el pago? No, estamos buscando, ya lo encontré, pero igual sí lo estábamos buscando. El rescate. Es el artículo, exacto, artículo de presentación y de rescate. Y está previsto en el artículo 6 que leímos y en el artículo 83 y siguientes.
En el 6 están previstos los dos institutos, la presentación y el rescate. La presentación es la primera frase, donde dice, el ejercicio del derecho consignado en un título valor requiere la exhibición del mismo, y la entrega está prevista en las frases siguientes, cuando dice, si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o solo de los derechos accesorios. En estos supuestos, o sea, pago parcial o de los derechos accesorios, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el recibo correspondiente. ¿Tá? En ese artículo está regulado o sea, los dos institutos, digamos, la presentación y la entrega. Una aclaración del artículo 6, cuando el artículo 6 dice, salvo que el pago sea parcial o solo de los derechos accesorios, a lo que está haciendo referencia con derechos accesorios es a los intereses que podría generar el título valor. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esto? Bien, la aclaración que quería hacer es que este instituto de la presentación y exhibición y después entrega del título, de cierta manera lo que presume la ley es que quien tiene el título es el legítimo tenedor y el que tiene derecho a cobrar, digamos. Y esto varía en función del tipo de título valor que tengamos. Si tenemos un título valor que es al portador, entonces el tenedor va a ser el legitimado a cobrarlo, porque es al portador. O sea, el que tiene derecho el que tiene derecho a cobrar es el tenedor del título. Es un título que es al portador, o sea que el dueño es el tenedor. Ahora, si es un título que es a la orden, o nominativo, ya es un poco distinto. Porque yo puedo tener el título, lo puedo poseer, o sea, ser el tenedor, pero que el título no esté librado a mi nombre. Imagínense que Virginia libra un título valor a nombre mío. Y después Daniela se lo roba, me lo roba a mí. El título valor firmado por Virginia, librado por Virginia, va a decir que se pague a José María Nicola. Y después Daniela, si lo presenta a Virginia para cobrarlo, Virginia lo que le tiene que decir es, este título no es para ti. Este título es para José María. Y no está endosado, ni entregado, ni nada. ¿Se entiende? Es así que la exhibición y la entrega del título... No alcanza. No, exacto. Puede no alcanzar. Si es al portador, alcanza. Si es un título que es a la orden o nominativo, no alcanza. Es necesario también que esté a nombre del tenedor que se presenta al cobro. Fue el ejemplo que puso la profesora la clase pasada cuando ella era secretaria y pagaba unos gastos comunes. Entonces, para no dejarle la chequera como es al portador, a la chica, se lo dejaban a nombre de ella para que no se lo pudieran robar, porque aún en el caso de robárselos materialmente, no podían quitarle el derecho que ya tenía la profesora en ese caso, que estaban a nombre de ella. No tiene sentido el robarlo. Está muy bien. Y por eso era que cuando los presentaba para cobrar, ¿qué hacía Virginia? Ponía sin mi responsabilidad. Perfecto. Si no hay ninguna pregunta sobre lo que es la presentación y entrega, voy a pasar al pago propiamente dicho del título valor. Y en el pago se presenta un nuevo carácter de los títulos valores. Y esto surge naturalmente cuando uno se empieza a preguntar, bueno, ¿cuándo tengo que pagar el título valor? ¿Dónde lo tengo que pagar? ¿Qué les parece? Imagínense que yo libré un título valor a Virginia y ustedes son mi abogado, entonces le pregunto, le libré un título a Virginia y no sé cuándo le tengo que pagar, dónde le tengo que pagar. No, pero hay dirección que se puso. Primero que hay un lugar y una fecha, ¿no? Para el pago. Exacto. Dice que debo y pagaré en tal dirección. Ok, y poner que
¿Y si no pongo dirección? Y en el domicilio del librador. ¿Por qué? La ley lo dice. Porque la ley lo dice, bien. ¿Y qué rige entonces? ¿La ley o lo que diga el título? Es el artículo Si 3. no hay acuerdo, lo que dice el título. Es decir, lo que establece la ley, si no, no hay nada en el título. Si no hay nada en el título, o sea que lo que prevalece es lo que está en el título. ¿Sí? Sí. Bien, sí, perfecto. Acá el nuevo carácter que se presenta en el título valor se llama el de literalidad. Nuevamente presente en la definición de título valor del artículo 1 y también en varios artículos de la ley. El artículo 1 decía... Sí. ¿Puede repetir si no estaba en el título dónde se pagaba? Porque se me cortó y como que, no sé, no entendí. Dale, no hay problema. Gracias. La idea a la que voy es que lo que rige es lo que está puesto en el título valor. O sea que el título se tiene que pagar en el lugar, en el momento y todas las demás condiciones que diga el título valor. Si el título valor no dice nada, nuestra ley tiene algunas disposiciones para suplir esos vacíos. En el caso de la dirección de dónde se tiene que pagar, que fue el ejemplo que di para tratar de introducirles en el tema, en el caso de la letra de cambio, que es el régimen general, está previsto en el artículo 84. Ahí se prevé esta regla, digamos, que lo que te dice el artículo es, se tiene que pagar en el lugar donde diga el título, y si el título no dice nada... Lo que dice la ley. Sí, ahí va. La ley, el artículo 84 prevé expresamente en qué domicilio. ¿Bien? Independientemente de lo que dice el artículo 84, que si quieren ahora lo repasamos, la idea con la que quiero que se queden es que lo que rige en un primer lugar es lo que dice el título. Y si el título no dice nada, entonces ahí vamos a ver qué dice la ley. ¿Bien? Esto es lo que se conoce como el carácter de literalidad de los títulos valores, que les comentaba que está presente en la definición de título valor del artículo 1 y también en otros artículos que vamos a ver ahora. El artículo 1 decía que los títulos valores son los documentos necesarios, ahí está el carácter que acabamos de ver, la necesariedad, para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. ¿Qué quiere decir esto de literal? Que tanto el derecho como la obligación que surge del título valor tiene el alcance previsto en el título. Nada más ni nada menos. Así, un acreedor de un título valor solo puede exigir el monto que está en el título. No puede exigir ni más ni menos. Por más de que después, en los hechos, en la relación causal que tienen las partes, el monto fuera superior o menor. ¿A qué voy con esto? Imagínense que yo le presto plata a Virginia. Y entonces le digo, vamos a documentar este préstamo en un título valor. Yo te voy a prestar 100 pesos, pero quiero que me libres un vale por 120 pesos. Ahí hay una diferencia entre el monto en el que yo le presté en la realidad y el monto por el cual ella me está librando el título. Es mayor, 20 pesos más. Y cuando yo quiera ejercer mi derecho en el título valor, le voy a poder reclamar lo que dice el título, le voy a poder reclamar 120. Lo mismo si fuera al revés, si fuera menos. Supónganse que yo le digo, Virginia, te presto 100 pesos, pero me vas a librar un vale por 80. Yo le presté más, le presté 100, tengo derecho a reclamarle los 100, ¿por qué no? Si se los presté. Pero en el título valor solo pusimos 80. Pero yo firmo un papelito que digo que te debo 20 en otro papel. ¿En otro papel? Sí. Está bueno el ejemplo. ¿Y ahí qué pasa? Pero para reclamar del título de valor, lo que dice el título. Son dos Calidad valores. del título. Entonces José tiene dos papeles, el título valor por 80, tiene otro papel mío en el que yo reconozco que le debo 20. ¿Ahí le debes 40?
si asumís, porque en realidad si tú tenés o sea, un documento que te obliga por 120 y pagás 100 y pasás a No, dar no 20, pago nada, no pago nada. Yo le debo 100. Firmo un vale por 80 y en otro papel cualquiera me reconozco que debo 20. Y son dos Es un vales. documento privado Que reconoce. que sirve de prueba. Pero se va a pagar 80 porque está el título valor. O sea, el título pero ¿para valor qué dice reconoces 80. 20 más si en realidad la deuda inicial no la terminaste de pagar? O sea, seguís debiendo 20. Para mí si reconoces 20 más debes el 2, o sea, pasás a deber 40. Bueno, y son los abogados de José. ¿Qué le dicen que haga José? Pague lo que está en el título valor. Ajá. Que presenten los dos papeles. Uno que el título de valor por 80 Porque los y el otro por 20. Presentar los dos papeles es lo peor. No, eso no pueden hacer. Pero Está va a bien. tener Los dos dos papeles es lo peor. acciones. Una acción cambiaria por 80 y una acción común por 20. A mí me Ah, gustó bueno. más. Bien, harán dos juicios. Dos Claro. juicios. El punto que quiere hacer Virginia es que este carácter de literalidad solamente permite reclamar lo que está en el título valor. Con lo cual, cuando yo inicie una acción cambiaria, que lo vamos a ver en las clases que viene, no puedo traer elementos externos al título, como es el documento en el cual Virginia reconoció que te debía 20 más. Yo solo le puedo exigir en la acción cambiaria, en la acción que me da a mí el título valor, el monto que ella puso en el título. ¿Bien? Este principio de literalidad está un poco más desarrollado en nuestra ley en el artículo 9. Si alguien puede leer, le agradezco. Artículo 9 del decreto ley 14701. ¿Alguien lo puede leer? Lo leo yo. Dale. El suscriptor de un título de valor quedará obligado en los términos literales del mismo, aunque el título entre en circulación contra su voluntad o después de que sobrevenga su muerte o incapacidad. Fíjense lo fuerte que es el principio de literalidad en nuestros títulos valores. Lo que dice el artículo es, el suscriptor, o sea, el que libra el título, queda obligado en los términos literales, aunque el título entre en circulación contra su voluntad o después de que sobrevengan su muerte o incapacidad. Esto quiere decir que yo libro un título de valor, alguien me lo roba y lo hace circular, o sea, yo nunca lo quise entregar a nadie, imagínense, y igual yo quedo obligado a lo que dice el título. O peor, libro el título de valor, fallezco y alguien hace circular el título y permanece la obligación cambiaria. Acá en el pago, entonces, al momento de efectuar el pago, sí, ¿Quién pagaría en ese caso de que fallezca? ¿Los sucesores? te pregunto a ti, a ver, ¿quién te parece que paga? Y los herederos. Y los herederos. Los herederos. Bien. Es decir, seguramente antes de... está dentro de las deudas hereditarias, ¿no? Sí, correcto. Profe, una consulta. ¿Cómo no? Siempre esta posibilidad que planteó recién es mientras que sea el portador, ¿no? Porque si es tipo con un destinatario principal, en verdad, esa persona es la que lo hace circular únicamente. Y en caso muy de que lo bien. haga circular, tiene que endosarlo, ¿no? En el Está caso muy del bien, robo, buena. por ejemplo. Está muy bien, muy buen comentario. Así como nos pasaba en la presentación y exhibición, que podía cambiar y no ser suficiente dependiendo de cómo fuera el título, si era un título que era el portador o era un título a la orden. En el caso de la literalidad y el ejemplo, o sea, y la hipótesis prevista por el artículo 9 pasa lo mismo. ¿Ok? Está correcto el comentario. Lo que quiero igual que se concentren es la fuerza y la importancia que tiene el principio de literalidad en los títulos valores en el derecho uruguayo. Bien. Es un principio tan fuerte que tiene determinadas consecuencias lógicas, reconocidas por la doctrina y por la jurisprudencia. La primera consecuencia lógica
del principio de literalidad es que el derecho y la obligación que surgen del título se limitan a lo que dice el título, ni más ni menos. Y la segunda consecuencia lógica es que cualquier elemento externo al título se tiene que tener por no puesto. O peor, desnaturalizar al título valor. Entonces, por ejemplo, en un título valor yo no puedo poner que Librium vale por la suma de 100 pesos que debo y pagaré a Virginia Vado cuando Daniela Flores me diga. Supónganse, por poner un ejemplo tonto, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque ahí estoy yendo, en cierta medida, a un elemento que es externo al título. No está en la literalidad, no surge del título cuando yo lo tengo que pagar. Claro. Tenemos que ir a preguntarle a Daniela. ¿Se entiende? Acá lo que sucede con este principio de lateralidad es que no es un principio que es absoluto. ¿A qué voy con que no es absoluto? A que tiene ciertas excepciones. Hay determinados casos en los cuales la ley nos permite dejar algunos elementos del título valor en blanco o con la posibilidad de cambiar si se quiere. ¿Ok? ¿Está claro esto? Es importante. Vieron que junto con el pago no solamente estamos viendo la presentación, exhibición y pago del título valor y entrega, sino también los distintos caracteres que se van manifestando en cada acto. La primera excepción a este principio de literalidad que quiero mencionar está prevista en el artículo 13. Le pido a Alex si me lo puede leer. Yo lo leo. Dale. En caso de alteración del texto de un título valor, los signatarios anteriores se obligan. Ay, espera un segundo. Dale, no hay problema. A ver, no que se me descarga. ¿Se te trancó? No, se me está descargando el celular. No voy a ver. Ah. Espera. A ver, espera que todavía parece que. A ver. En caso de alteración del texto de un título valor, los signatarios anteriores se obligan conforme al texto original. Sí. Se trancó, creo. Lo termino yo, no hay problema. En caso de alteración del texto de un título valor, los signatarios anteriores se obligan conforme al texto original y los posteriores conforme al alterado. Se presume, salvo prueba en contrario, que la suscripción ocurrió antes de la alteración. Este es un artículo raro en el que me voy a detener unos minutos para explicarlo bien, porque es una de las excepciones al principio de literalidad. Lo que está diciendo el artículo es, ¿qué pasa si se libra un título valor con determinadas condiciones? Por ejemplo, que alguien va a pagar 100 pesos. Ese título valor circula, es transmitido por una cadena de endosantes, y en el medio de la cadena a un endosante se le ocurre cambiar uno de los términos del título valor. Y entonces agarra y dice, en vez de 100 pesos, lo tacha y pone 80 voy a pagar. No quiero pagar 100, quiero pagar menos. Ahí ocurre lo que la ley denomina como una alteración del título valor. Flagrante violación al principio de la literalidad. ¿Cómo vamos a tocar algo que estaba escrito antes en un título valor? Entonces lo que la ley dice ahí es, ¿cómo se obligan esa cadena de endosantes, el librador y la cadena de los endosantes? Lo que dice la ley es, los que firmaron antes de que el título valor se cambiara, se alterara, se obligan conforme a los términos y condiciones originales. En el ejemplo que di, se obligan a los 100 pesos. ¿Está bien? Y los que firmaron después de la alteración, los que firman, el endosante que firma y los demás endosantes sucesivos que firman por 80 pesos, se obligan por 80.
Acá el gran problema que plantea esta hipótesis y este artículo es ¿en qué momento ocurrió la alteración? No tenemos forma de saberlo. Imagínense ustedes un título valor en el que ustedes lo que van a ver escrito es el número 100. Supónganse que lo escribo yo y digo José Manuel Nicola, que debo y pagaré 100 pesos a Virginia Abado el tal día. Y después un endosante tacha el 100 que yo escribí y le pone 80 abajo. Y se lo entrego a alguien y ese alguien lo vuelve a endosar y así sucesivamente. Es muy difícil saber en qué momento se hizo la tacha y se cambió el 100 por el 80. Entonces acá el artículo lo que plantea es una presunción en la cual dice, salvo prueba en contrario, se presume que todos los que firmaron antes de la alteración. O sea que si no se puede probar en qué momento se hizo la tacha, en el ejemplo que yo estoy dando, se presume que todos los que firmaron antes de que se tachara. Lo que hace la ley entonces es, de alguna manera, jugársela por la literalidad y decir, rige lo que se escribió en un primer momento, salvo prueba en contrario, ahí es donde está la relatividad del principio de literalidad. Y la regla que rige ahí es la del artículo 13. Los que firmaron antes de la tacha, de la alteración, se obligan a los términos originales, los que firmaron después se obligan con los términos alterados. ¿Está claro? Sí, lo que está complicado verlo en la práctica, ¿no? Porque todos vamos a querer ser firmantes antes de la tacha. O sea, no. Está muy bien, sí, es correcto. En realidad depende de la tacha. En el ejemplo que te di, sí, porque era menos plata. Imagínate que fuera más. Ahí la ley lo que hace es dar una presunción en favor del principio de lateralidad. Lo que está diciendo la ley es, en caso de duda y si no se puede probar cuándo se hizo la alteración, todos quedan obligados conforme a los términos originales. Ante la duda, la ley lo que hace es intenta regular la situación, pero al final se la juega por la literalidad y dice, rige lo que rigió en un primer momento. Pero ojo, repito e insisto, no es absoluta la literalidad, porque lo que te dice el artículo es salvo prueba en contrario. Es decir, que si vos podés probar que firmaste después de la tacha, entonces te obligás a los términos alterados. ¿Está bien? Esa es la primera excepción al principio de literalidad. ¿Alguna pregunta sobre la alteración? Puede ser un artículo un poco entreverado. Y, profe, una consulta. Nosotros vimos que los endosantes son responsables solidarios por el 100% de la deuda. Y en Sí. ese caso, ¿cómo van a ser? Porque hay un 100% distinto. Está muy bien. Lo que va a pasar ahí es que son solidarios por el 100%, pero de lo que de los términos, digamos, del momento en que firmaron. En el ejemplo que yo te daba es, todos los endosantes que firmaron antes de la alteración son solidarios por 100 pesos. Todos los firmantes, los endosantes que firmaron después de la alteración son solidarios por 80. ¿Está bien? Y eso en caso No que se afecta. pueda demostrar, ¿verdad? Siempre en caso que se pueda demostrar. Sí, correcto. Siempre en caso que se pueda mostrar, porque ahí el artículo lo que te dice es que tenés que probarlo. Si no lo probás, aplica la presunción relativa, que es todos se obligaron en los términos originales. Pero yendo a la pregunta de, creo que era, la alteración del título no afecta la solidaridad y demás reglas de endoso y transmisión del título. ¿Tá? Eso es importante. La alteración lo único que viene a hacer es afectar, yo le estoy diciendo términos y condiciones para que se imaginen que puede cambiar todo, pero lo que podría cambiar podría ser el monto, los intereses, el plazo, ¿tá? La fecha de vencimiento, ¿por qué no? Todas esas cuestiones podrían ser alteradas en el título. Eso no afecta a la cadena de endosantes y transmisión del título. ¿Tá? Y la segunda excepción al principio de literalidad es el título o valor incompleto. Bien, en este tema hablamos un poquito de las clases pasadas con Virginia. ¿Qué era el título o valor incompleto? ¿Alguno se acuerda?
Cuando tiene requisitos en blanco. Bien, perfecto. ¿Cuál era el único requisito que no podía faltar? La firma. Perfecto, ¿por qué? Porque lo hace hábil o inhábil. Porque claro, la firma es lo que genera el título valor, el derecho, la obligación. Ahí va, es lo que genera la obligación. ¿Cuándo se creaba la obligación cambiaria? ¿Cuándo nacía? Con la creación del título. ¿Qué sería la creación del título? El libramiento. Estaba la Un posición libramiento, de la bien. emisión también. Ahí va, esa con la firma, muy bien. Alguien Habíamos mencionó visto ahí que lo de había la... dos tipos de teoría. La de la Ahí creación va, y la de la entrega o transmisión, creo que era la otra. perfecto, la de la emisión, sí, muy bien. ¿Y nuestro título, nuestro derecho cuál adopta? ¿Se La acuerdan? de emisión. La de la creación. Ahí escuché varias respuestas. Alguien dijo la de la emisión, me parece, ¿no? Sí. Para No, mí es era... la de la creación. Es la de la creación porque no es necesario transmitir un título valor para que tenga a la hora de emitirlo. Sí. Habíamos dicho que así lo dejáramos en un, sin emitirlo, si así lo dejáramos en un cajón, igual era un título valor. Perfecto, sí. Bien. Nuestra ley adopta la teoría de la creación, que dice que la obligación cambiaria nace con la creación del título y la creación del título. Nuestro derecho es el libramiento, la firma del título valor. No es necesario que el que lo libra se lo entregue al tenedor. Si yo lo firmo y lo guardo en un cajón, igual nació la obligación cambiaria. Entonces, el único requisito que no podía faltar era la firma. Los demás pueden faltar. ¿Qué le parece? ¿Todos? ¿Cualquiera? ¿Ninguno? ¿Solo la firma? ¿Alguno más? Yo me preguntaba en caso de que falte la fecha. La fecha, está bien. Polémica la fecha, si falta o no. ¿Y el monto de cuánto va a pagar? ¿De cuánto es esa obligación? Habíamos dicho que ¿José? es normal dejar en blanco a veces el tema del monto. Habíamos dicho sí. En realidad se va a completar con lo que se llama el pacto de completamiento, es decir, las instrucciones que Muy va bien. el liberador al que, bueno, se vaya a llenar se ponga, pero lo de la fecha es discutible por el tema del vencimiento. Muy bien. Bien. Excelente. Muy bien la respuesta. A ver, lo primero es, los títulos valores incompletos están expresamente previstos por el decreto de ley 14701, en el artículo 4. ¿Ok? Lo que dice es, si se omitieran algunas menciones o requisitos, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlas antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se consigne. No distingue acá, el artículo 4, cuáles requisitos pueden faltar y cuáles no. Esto ha llevado a una discusión doctrinaria bastante importante sobre cuáles requisitos pueden faltar, cuáles no, y en qué casos se puede hacer un título valor incompleto. Virginia, una de las cosas que mencionó en las clases pasadas era que esto tuvo una fuerte discusión en materia de derecho de los consumidores. Pasaba mucho en las tarjetas de crédito, por ejemplo, que es un instrumento que usamos todos, usa cualquiera, no solo alguien experto en derecho, ni en títulos valores, ni en nada, que cuando sacas una tarjeta de crédito el banco te pide que firmes un título en valor en blanco. ¿Por qué? Porque lo que quiere el banco es que si vos incumplís el pago de la tarjeta, completa el título valor con lo que vos le debés, con cuánto le debés a ese día y con la fecha de vencimiento que al banco se le ocurra y te lo reclama cuando quiere. ¿Está bien? Todo eso genera una discusión sobre si en el derecho del consumidor esa práctica era abusiva o no, ¿tá? Cuáles requisitos del título de valor se podían dejar en blanco y qué condiciones tenía que tener para poder dejarse en blanco. La doctrina, si bien estaba dividida, lo que concluyó fue que para poder dejar menciones o requisitos en el título valor en blanco, se tenía que hacer un acuerdo separado llamado pacto de completamiento. Este pacto de completamiento lo que hace, es un contrato, ¿ah? Lo que hace es regular la forma en la cual el acreedor
tiene que completar el vale. Esto es muy común en operaciones de crédito, como la tarjeta de crédito, o en los préstamos, o en aperturas de crédito. Todas operaciones que los bancos realizan día a día, digamos. ¿Cómo se hace esto? Imagínense que Virginia me presta plata a mí. Y ella me dice, vamos a documentar este préstamo en un título valor en blanco. ¿Por qué Virginia quiere título valor en blanco? Porque ella no sabe cuando me presta la plata si yo le voy a incumplir o no. Yo capaz que le repago todo el préstamo, o capaz que a la cuota 20 le incumplo. Y por el carácter de literalidad no podría exigirte más. No podría, correcto. O sea, Pero además, no podría exigirte lo que dice, no que corresponda, porque pueden haber pasado tiempo y los intereses, sino por lo que dice, lo que se expresa en el título. claro, muy bien. Ahí, imagínense ustedes, vamos a poner un ejemplo un poquito más práctico. Supónganse que Virginia me presta 100 pesos y me dice, devolvémelos en 10 cuotas de 10 pesos mensuales. Entonces pago una el 8 de marzo, la otra el 8 de abril, la otra el 8 de mayo, y así sucesivamente hasta completar las 10 cuotas. Y lo que me dice Virginia es, dame un título valor para yo poder reclamarte en caso de que vos me incumplas. Si no existiera el vale en blanco, yo se lo tendría que dar con la fecha de vencimiento de la última cuota. Le voy a decir, te hago un título valor por los 100 pesos que vos me prestaste. ¿Y cuándo vence? Y en la fecha de la última cuota. 8 de enero 2022. ¿Está bien? Si ella agarra y le deja la fecha de vencimiento en blanco, y yo, supónganse, incumplo la cuota del mes que viene, del 8 de abril, y Virginia tiene ganas de reclamarme todo lo que debo, si tiene la fecha de vencimiento en blanco, la puede completar y le pone 8 de abril. Y venció ese día. ¿Se entendió el ejemplo? Yo tengo una duda. Dale. Si este título de valor es autónomo en relación a la relación fundamental, y vos pones un Sí. monto mucho mayor, ¿qué seguridad Sí. tengo yo de que no me vas a reclamar mucho más de lo que en realidad yo te debo? Está bien, buena pregunta. ¿Y el pacto de completamiento? Voy a una. Ahora voy con el pacto de completamiento. Sobre el tema del monto, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hay excepciones en las acciones cambiarias, ¿tá? Excepciones que puede oponer el deudor para defenderse. Una de ellas es el pago. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si vos me libraste el título por 120, pero me pagaste unas partes, imagínate, me pagaste 20 pesos, o sea que no me debes 120, me debes 100. Cuando yo te reclame el título valor por 120, vos lo primero que vas a decir es, excepción de pago, yo no debo 120, debo 100, porque 20 ya los pagué. ¿Qué es lo que tenés que hacer para evitar que eso te pase? Artículo 6. ¿Qué decía? Léelo. Clara creo que fue la que me preguntó, ¿no? Sí, sí. ¿Qué decía el artículo 6? El ejercicio del derecho consignado en un título o valor requiere la exhibición del mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o solo de los derechos accesorios. En estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el recibo correspondiente. Si me librás un título de valor por 120 y me pagás partes, lo que tenemos que hacer es anotar en el título que me pagaste esas partes. Y yo te tengo que dar un recibo. Entonces después, cuando yo vaya a exigir lo que falta pagar bajo el título, no te voy a poder exigir 120, porque el título va a surgir que vos me pagaste 20 y que solo debes 100. ¿Se entendió? No es que modificás el monto. No haces No, no o lo sea, modificás escribís el que monto. ya se pagó. Exacto, lo que haces es, creo que después en los talleres capaz que vemos algún modelito de título valor y de vales, pero
al final, lo que se suele hacer es, un vale, para que tengan una idea, es una hoja 4 más o menos. ¿Tá? Una hoja así como esta. Lo tengo en los apuntes de la clase. En el vale así, en una hoja en blanco, limpia. Si yo liberara un título de valor, lo que pondría es Montevideo, 8 de marzo de 2021. Firmo un vale que debo y pagaré por la suma de 100 pesos en favor de Virginia Abado el día 10 de marzo de 2021, este miércoles. Y mañana se lo entrego a Virginia y mañana se me ocurre pagar una parte. Entonces voy y le digo a Virginia, Virginia, te pago una partecita, tomá. Entonces al final de la hoja, abajo del todo, digamos, después de mi firma, después de toda la perorata que haya que poner, que después la vamos a ver más adelante, agarramos y anotamos. Montevideo, 9 de marzo de 2021. José María Nicola pagó la suma de tanta plata, que se descuenta del monto de capital consignado más arriba, punto. Se lo devuelvo a Virginia y Virginia me va a dar un recibo, que dice recibo por 10 pesos, lo que fuera que le hubiera pagado. No es que tachamos arriba el monto original, sino que abajo anotamos que yo pagué una parte. ¿Tá? Esto se usa mucho en lo que se llama los vales amortizables en cuotas, que es algo parecido al ejemplo que estaba dando recién. Si yo agarro y le digo a Virginia, préstame 100 pesos y te los pago en 10 cuotas de 10, y lo escribimos en el vale, cada vez que yo pague una cuota, lo que le voy a pedir a Virginia es que quiero anotar que tal cuota la pagué. Porque si no, Virginia me podría decir, el día de mañana me exigen en el juicio el vale entero y me dice, me debes todas las cuotas, no me pagaste ninguna. Y me va a ganar. Seguramente me gane. ¿Está bien? Sí, está perfecto. Yendo al pacto de completamiento, que era lo que me preguntaba Romina y que mencionaron por ahí, creo que fue Francisco. La doctrina, cuando se planteó toda la discusión sobre el título de valor incompleto, lo que decía es, el título de valor incompleto es válido y el derecho lo permite, pero eso no significa que el acreedor, el tenedor del título, lo pueda completar con lo que quiera. Imagínense que dejáramos el monto de capital en blanco. La suma que se debe. Si la dejamos en blanco, yo puedo completar lo que quiera, le puedo poner la suma que se les ocurra. $1000, $10.000, $100.000, $1.000.000, $10.000 millones. Lo que quieran. Ahí es donde se presentaba la abusividad de esto. ¿Y cómo lo Entonces, probás? Por ejemplo, vos pones un monto superior después. sí. ¿Cómo Ahí se prueba? está muy bien la pregunta. Lo que se inventó, digamos, y ahora en un ratito lo voy a mencionar, está previsto en la ley ya, es el pacto de completamiento. El pacto de completamiento es un acuerdo al que llegan las partes, el librador y el tenedor del título, ¿tá? Sobre cómo se tiene que completar el título de valor incompleto. Entonces, en el pacto de completamiento, lo que típicamente se pone es, las menciones en blanco se deberán completar de la siguiente manera. 2 puntos. A, la fecha de vencimiento va a ser, y normalmente lo que se pone es la fecha de incumplimiento. Esto no lo anoten, es más en la práctica, pero es para que entiendan en qué consiste un pacto de completamiento. El pacto de completamiento es el acuerdo en el cual se regula cómo se tiene que llenar el vale. Si yo le doy un vale a Virginia con la fecha de vencimiento en blanco, en el pacto de completamiento lo que vamos a poner es, Virginia tiene que completar la fecha de vencimiento de acuerdo a las siguientes reglas. Y le podemos poner lo que queramos. Normalmente lo que se pone es que es la fecha en que yo incumplo el pago. Entonces, Perdón, si yo hay algo que no entendí. Dale. Se pone en una hoja Separada. conjunta con- Separada. En una hoja separada. Sí. ¿Por qué? No, no, bien, porque yo, por ejemplo, había leído que en el caso del factor o del administrador, o sea, no era necesario porque va o en el mandato inquisitorio o está en el estatuto social, me parece. Pero no, me quedaba la duda en el caso de una relación cambiaria entre un librador y un tenedor, o sea, si iba junto al título valor o no. Pero está, gracias. Tranqui, igual. Voy un poquito para atrás. 2 cosas. Primero, creo que ahí mezclamos algunas cosas en tu pregunta.
por un lado, el pacto de completamiento y cómo se tiene que documentar, y por el otro, me parece que quisiste hablar de la representación de un factor o administrador cuando libra un título de valor, ¿puede ser? Sí. Sí, bien. Ahí, ojo, estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es si un factor o un administrador de un establecimiento comercial o un representante de una sociedad anónima pueden firmar o no un vale en representación de la empresa o la entidad a la que representan. El factor, si se acuerdan, no es nada más y nada menos que un gerente. ¿Ok? Es un gerente de un establecimiento, de una compañía. Eso está previsto en el decreto de ley 14701 en los artículos 21 y siguientes, que regulan la representación. ¿Ah? Y cómo un representante puede librar un título y hacer nacer la obligación cambiaria. Eso es una cosa. Por otro lado, tenemos el pacto de completamiento, que es, en el caso de los títulos valores incompletos, el pacto de completamiento es el acuerdo que regula cómo se tiene que completar el vale o el título valor. ¿Ok? El pacto de completamiento normalmente es un acuerdo que se documenta en forma separada al vale. No se pone en el propio vale cómo se tiene que completar. Y acá es donde yo te pregunté, Jorge, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Qué te parece? La verdad que no sé. Porque es ¿Por qué es accesorio. externo? ¿Por qué es externo al título? No, porque el Sí. documento me parece que no me parece por un tema físico que no da para estar desarrollando todo eso en el mismo documento. Suponete que tengo una hoja oficio enorme, puedo escribir lo que quiera. Por el tipo de procedimiento que se va a llevar a cabo para hacerlo valer. No. ¿Puede ser porque solo obliga a las partes que firman ese acuerdo? O sea, los endosantes no tienen que estar al tanto de que hay un pacto. Ponele, pero estoy pensando en algo que vimos en las clases pasadas, que vieron con Virginia. Es que en realidad el pacto de completamiento hace referencia a la relación fundamental. Perfecto. Esa es la respuesta. Normalmente el pacto de completamiento, las reglas que se ponen en el pacto de completamiento, responden a la relación fundamental entre el librador y el tenedor del título. Por eso yo les decía que normalmente lo que se pondría sería que Virginia completa la fecha de vencimiento con la fecha en la que José María incumple el pago. Pero perfectamente podríamos poner otra cosa. Podríamos poner en la fecha en la que José María no le entrega una caja de zapatos que Virginia le quiso comprar. Por poner un ejemplo. Y, ¿Se entiende? profe, Sí. en ese caso, la relación fundamental, si se completa el vale de otra forma, se podría oponer recepción de contrato no cumplido, porque estamos hablando de justamente la relación fundamental. Ojo, más o Pero la menos. excepción está El pacto de limitada en ese caso. completamiento, ahí no escuché bien ese comentario, no sé quién fue. No, digo que las excepciones están limitadas, son las que están establecidas en el 108, creo que son. Sí, las excepciones están limitadas. Y en el caso de oponer una excepción del contrato no cumplido, ojo porque el pacto de completamiento no regula las obligaciones principales de la relación fundamental. La relación Es más, fundamental va a tener obligaciones principales, imagínense un ejemplo tonto, ¿no? Yo le vendo unos zapatos a Virginia y ella me los paga, esa es la relación fundamental, y ella en vez de pagarme con plata me paga con el vale, ahí nace la obligación cambiaria. Las obligaciones principales en el contrato son, yo le tengo que entregar la caja de zapatos y ella me tiene que pagar. Y después aparte tenemos el pacto de completamiento, donde ponemos la fecha de vencimiento la voy a completar de determinada manera. Si yo incumplo el pacto de completamiento, no estoy incumpliendo las obligaciones principales del contrato de la relación causal. Lo que estoy incumpliendo es el pacto de completamiento. Eso obviamente no significa que cuando se completa el vale incumpliendo el pacto de completamiento, es un incumplimiento del contrato. ¿Está Pero ahí bien? no se están incumpliendo igual las dos obligaciones, la cambiaria y la fundamental. Si en definitiva la obligación cambiaria viene a
a dar como respuesta a una obligación fundamental, aunque sea autónoma. Me Yo mezclé. siento que se está violando solo la relación cambiaria, porque el pacto de completamiento en realidad emana de la relación cambiaria, por lo que se tiene que pagar y por el posible incumplimiento, me parece. En realidad no, en realidad el pacto de completamiento no forma parte de la obligación cambiaria. La obligación cambiaria va a ser la que surja del título, con lo que yo le complete. Y el pacto de completamiento, un acuerdo separado en el cual decimos cómo yo tengo que completar el vale. Si yo lo completo de forma distinta, voy a haber incumplido el pacto de completamiento en nuestra relación fundamental, parte de nuestra relación fundamental si se quiere. Pero el título lo voy a tener intacto y completado como yo quiero. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos las acciones, pero lo que va a pasar ahí es que yo, con el vale completo, le voy a poder reclamar a Virginia lo que dice el vale, ella seguramente va a perder, porque el juez me va a ejecutar lo que diga el vale, pero después me va a poder iniciar un juicio ordinario posterior en el que me va a decir, vos completaste mal el vale, porque teníamos este pacto de completamiento, que decía que vos lo tenías que completar de tal manera, y no lo cumpliste, lo completaste de otra. Una pregunta, ¿y eso, o sea, aplica si se transmite el vale, cada relación fundamental que hubo detrás de un acreedor y un deudor de una relación fundamental pueden hacer un juicio ordinario justamente por el incumplimiento de esa relación fundamental? No sé si me expliqué. Vos lo que decís es, cuando se transmite un vale que tiene menciones en blanco, entonces el pacto de completamiento también se transmite, digamos. ¿Esa sería la duda? No, mi duda es, yo tengo una deuda con X, ¿no? Y le Dale. libro un título valor, que queda en algunas partes incompletas. Y esa persona se lo transmite a otra y la otra se lo transmite a otra y cada una que se fue transmitiendo tenían una relación fundamental que da lugar a que existiera digamos, ese título valor. Si cuando se completa Sí, posteriormente a que haya más de una transmisión, sí. si todas esas relaciones previas no cumplen con la obligación fundamental que daba lugar a ese vale o a ese título valor, cada una de esas personas tendrían que hacer una acción ordinaria posterior. Porque vos cuando vos haces circular ese título valor que está incompleto, Ujú. y se sigue transmitiendo de mano en mano en más de una persona, eh, todas las personas que eligieron transmitir ese vale incompleto están corriendo el mismo riesgo. No sé cómo Eh, explicarlo. sí, te entendí, te entendí. Están corriendo el riesgo de que les completen mal el vale, digamos. Exacto. Bien, te entendí. Está buena la pregunta, te voy a responder con 2 puntos. El primero es, normalmente los títulos valores que son en blanco son librados no a la orden, lo que significa que no se pueden endosar. ¿Ok? Sí. O sea que la hipótesis que vos proponés es difícil que se dé, porque cuando lo libro en blanco, lo libro con la cláusula no a la orden, lo que significa que el tenedor no lo puede endosar, solo lo puede transmitir con una cesión de créditos no endosable. ¿Bien? Perdón, ¿no se puede o en general no se hace por una cuestión de sentido común? Ahí venía, ahí venía. En general, se libra no a la orden. ¿Por qué? Porque lo dice la ley y porque lo dice la norma del Banco Central, que son básicamente la normativa que rige este, a la gran parte del mercado que libra vales así. ¿Qué pasa? Se podría perfectamente, se podría librar un vale en blanco y que sea endosable. Ahí se generaría el lío que vos bien describiste. Lo que va a pasar ahí, en realidad, es que va a primar la autonomía y literalidad del título. Entonces, los posteriores endosantes no van a tener la protección del pacto de completamiento. Yo esto nunca lo vi. No sé si Virginia o Daniela alguna vez les pasó, pero
no es muy normal que un título valor en blanco circule de esta manera. Normalmente si hay un título valor en blanco y circula, es porque es un título valor un poco callejero, creo que fue la palabra que usó Virginia en alguna de las clases anteriores. Pasa, chicos, el ejemplo de título valor en blanco es el título valor, el vale dentro de la tarjeta de crédito. Y en el contrato de tarjeta de crédito es donde está el pacto de completamiento. Si van al artículo 61 en letra de cambio, van a ver que dice, cuando una letra de cambio incompleta en el momento de su creación se hubiese completado contrariamente a los acuerdos celebrados, el cumplimiento de estos acuerdos no podrá alegarse contra el tenedor, a no ser que éste haya adquirido la letra de cambio con mala fe o que al adquirirla haya incurrido en culpa grave. ¿Sí? Es extraordinario lo de los títulos incompletos, se los ve sí a menudo en lo que es el mecanismo de la tarjeta de crédito, pero ahí la relación es muy personal. El emisor de la tarjeta sabe quién soy yo y sabe exactamente cuánto le voy a deber y sabe exactamente cuánto me los va a ejecutar, lo establece conmigo, me lo impone en realidad porque es un contrato de adhesión, ¿sí? Después sí, fuera de eso, va a tener que también responder a una relación muy personal, porque si no, el título valor ese que está tan destinado a circular, no podemos imponerle un pacto de completamiento a gente que no conoce esa relación personal del pacto de completamiento, que viene a ser un pacto que acompaña la relación fundamental. Por eso es personal, como bien decía José. ¿Ah? Perfecto. Una consulta, profe, Dale. que me quedo medio para atrás. Entonces, si hacemos referencia, o sea, el pacto de completamiento hace referencia a la relación fundamental, ¿no? Sí. Entonces, si ese pacto de completamiento se incorporara al título valor, en verdad indirectamente se estaría haciendo referencia a la relación fundamental y eso podría llegar a provocar una desnaturalización del título valor, ¿no? Es correcto, lo estás causando. Lo que te va a pasar ahí es que causás el título valor y por lo tanto deja de ser un título ejecutivo cambiario. La consecuencia ahí es que dejas de tener un título ejecutivo cambiario, tenés un título ejecutivo común. La consecuencia práctica es el proceso judicial que vos podés iniciar. Ahí va, gracias. ¿Está bien? Y para complementar un poco lo que mencionaba Virginia, les quería comentar que hay una ley que es relativamente nueva, tiene poquitos años, que es la 19731, que regula la tarjeta de crédito. Hasta esta ley, la tarjeta de crédito no había sido regulada por la ley uruguaya, o muy poco regulada. Había un decreto sobre la tarjeta de crédito en relaciones de consumo y algunas normas perdidas. Y con esta ley, la 19731, se regula la tarjeta de crédito. En los últimos artículos, en el artículo 20 precisamente, se prevé expresamente la existencia del título de valor incompleto y del pacto de completamiento. ¿Ah? Ahí nuestra ley regula expresamente la posibilidad de librar un título valor en blanco en los contratos de tarjeta de crédito y la existencia del pacto de completamiento que regula cómo el banco tiene que llenar el vale en caso que el cliente incumpla el pago del estado de cuenta de la tarjeta. ¿Está bien? Sí, se entendió. Bien. Y lo último que les quiero comentar sobre el título de valor incompleto es un poco la polémica que ha tenido la cláusula de vencimiento, que es una bastante especial dentro de los distintos requisitos de título valor. ¿Por qué este elemento ha tenido una
una polémica grande porque es la típica cláusula del título de valor que se deja en blanco. ¿Ok? ¿Por qué se deja en blanco la del vencimiento? Precisamente para prever situaciones como el ejemplo que les proponía más temprano con Virginia. Sobre todo en operaciones que son de crédito y de ejecución continuada. Cuando es un crédito que se paga en cuotas, por ejemplo, ¿ah? Si ustedes ponen un vencimiento, el tenedor del vale se ve obligado a esperar al vencimiento para poder reclamar. ¿Está bien? Ese es el efecto que tiene el vencimiento en el título valor. Eso funciona como un plazo, digamos. Para poder exigir el derecho, hay que esperar a que ocurra el plazo. Si yo libro un título valor y pongo que vence el 31 de diciembre de 2021, el tenedor de ese vale no lo puede exigir ahora. Tiene que esperar al 31 de diciembre de 2021. Así yo incumpla el mes que viene. Tiene que esperar. Exacto, correcto. Eso es lo fundamental. No importa cuándo incumplís. En el título pusimos que yo puedo exigir el derecho el 31 de diciembre. ¿Se entiende? Claro, es una garantía que puedo exigirlo en el momento del incumplimiento, que por tratarse de una ejecución del cumplimiento, ¿cómo es que se llama? Sucesivo, no. Lo dijiste recién, que es en cuotas, no soy adivina saber cuándo va a incumplir, si en la tercera cuota, si en la décima, o si directamente no va a incumplir. Correcto. Entonces, al poner contrato de ejecución continuada, creo que dije, cuando vos agarrás un vale y le pones la fecha de vencimiento en blanco, yo ahí no tengo por qué esperar al 31 de diciembre. En el momento en el que me incumplen, le completo la fecha que yo quiero, que normalmente es la del día del incumplimiento, y digo, listo, acá está, ya venció, lo puedo exigir ahora. Y no tengo que esperar. ¿Está bien? Desde el punto de vista práctico, dejar la fecha de vencimiento es súper conveniente para el acreedor, para el tenedor del título, porque te da mucha flexibilidad y facilidad. Yo tengo una duda. En el Dale. caso que recién pusiste, el título valor vendría a estar como una especie de garantía y la persona igual va pagando esa obligación de ejecución continuada porque si no, no me cierra. Está muy bien, buena pregunta. Esto es algo que mencionó Virginia en la clase pasada y está bueno volver a repasarlo. En el ejemplo que di, el que libra el título valor lo libra con función de garantía. Es importante que hagan esta distinción. Una cosa es librar el vale con función de garantía. Y otra cosa es que el vale sea una garantía. El vale no es una garantía. La garantía, ya ahora me vuelvo más para derecho comercial, derecho civil, saliendo un poquito de los títulos valores. La garantía supone necesariamente la obligación de personal o real que asiste a la obligación principal. Por ejemplo, una fianza, una hipoteca, una prenda, todas esas garantías, si ustedes recuerdan, lo que hacen es operar en caso en que el obligado principal no cumpla. Saquemos del mapa la hipótesis de solidaridad y cualquier pacto similar. El fiador, por ejemplo. El fiador solo paga si el deudor no incumple. Y además el fiador es un tercero, distinto del deudor. Ese es un garante. Lo mismo con la hipoteca. Es un derecho de garantía real, que va contra una cosa. ¿Se entendió? En cambio, en el vale, no es una garantía, porque el obligado siempre es el mismo. Tanto en la relación fundamental como en la relación cambiaria, es una persona misma el deudor. No hay un garante y no hay una cosa para afectar en garantía. Por eso es que el vale en sí mismo no es una garantía, pero sí se libra, en el ejemplo que di, creo que fue Clara la que preguntó, sí se libra con función de garantía. ¿Por qué? Porque el acreedor puede utilizar el vale para reclamar lo que se le debe en la exacto, para reclamar lo que se le debe bajo la relación fundamental.
¿Cuál es la gran ventaja de tener un vale? La acción que se puede iniciar, que es una acción que es más rápida y con más garantías para el acreedor. Lo vamos a ver las clases que vienen. En ese caso, Profesor, entonces, sí, claro, yo entiendo que cumple la función de garantía, pero yo sigo, pero a ver, no me termina de llenar en el sentido sí, de que si yo no tengo para pagar y no tengo sí. lo que me ejecuten, cumple una función de garantía, pero no con la solvencia o la seguridad de una garantía personal, y ni que hablar la real, que sé que voy a ir contra un bien. No sé si queda claro lo que quiero decir. Está Sigue, perfecto tu comentario. Es sigue justamente la como idea. Sí, supeditada perdón, termina. a la voluntad y a la capacidad de pagar del obligado, que tiene necesariamente la fuerza de, por ejemplo, de una hipoteca. Está perfecto. Es por eso justamente que el vale no es una garantía. Para ser una Claro, garantía debería cumplir con todo lo que dijiste vos. En el vale no hay una garantía porque sigue siendo el mismo deudor. No hay otro patrimonio, otro derecho u otra cosa para poder reclamar, salvo que el patrimonio del deudor. En la fianza vos tenés el patrimonio del fiador. En la hipoteca tenés el bien hipotecado. En la prenda tenés el bien prendado. En el vale no, en el vale tenés el patrimonio del librador. Por eso no es una garantía, como bien dijiste. Pero cuando se libra, en el ejemplo que estábamos dando, cuando se libra, por ejemplo, en el marco de una operación de préstamo, te prestan plata y te piden que libres un vale, se libra con función de garantía. ¿De garantizar qué? Un cobro más rápido, más ágil, con más derechos para el acreedor. Un cobro a través de la acción ejecutiva cambiaria, el juicio ejecutivo cambiario. sí, profesor, quedó claro. Perfecto, gracias. Y lo que les comentaba sobre el vencimiento, estábamos hablando. Les pido que lean. ¿El 125? A ver, ahí ya te fuiste a vales, me parece. Pero igual está bueno, a los efectos del ejercicio. No, ahí estás, fuiste a la cláusula de aceleración. ¿Quién dijo el 125? Que no vi. Jessica, Vergara, sí. sí. En el 125 está en sede de vale, lo que está regulando es la cláusula de aceleración. La cláusula de aceleración se conoce como la que dice que el incumplimiento de una cuota hace caer todas las demás y se hace exigible de forma anticipada el monto total del vale. ¿Está? Está bueno para aprenderlo, pero no para revisar este tema del vencimiento que les comentaba. Dame un segundo. El artículo que les quiero mostrar es... Voy, un minuto.
Virginia, ¿te acordás cuál es el artículo sobre el vencimiento? Estás muteada. ¿78? Ahí va, mil gracias. Perfecto. La regla general para las letras de cambio aplicables a todos los títulos de valores en caso que no digan nada sobre el vencimiento está prevista en el artículo 78, en donde dice cómo se pueden librar las distintas letras de cambio. ¿Tá? Y al final tiene una regla residual que dice que las letras de cambio que indiquen otros vencimientos o vencimientos sucesivos se considerarán pagaderas a la vista. Esto generó algunos inconvenientes en jurisprudencia cuando la cláusula de vencimiento quedaba en blanco. ¿Tá? Lo que se decía era que cuando se dejaba en blanco la fecha, la letra estaba librada a la vista. ¿Se entendió eso? Vamos a ver igual, creo, después los vencimientos y a la vista, cierto plazo desde la vista. No importa si eso no les queda claro ahora. La cuestión es que, aplicado a esto del título valor incompleto, una de las polémicas que generó la cláusula de vencimiento fue que cuando se dejaba en blanco, se argumentaba que entonces estaba librada a la vista. Si no hay pregunta de esto, voy a seguir ahora con efectos del pago, que es básicamente un repaso porque son cosas que ya venimos hablando. Que es básicamente qué pasa cuando el deudor o un endosante o una avalista, cualquiera, paga la suma consignada en el título valor. Y el efecto principal del pago es la extinción de la obligación cambiaria. Y lo que es importante es que se extingue para toda la cadena de endosantes, avalistas y para el librador. ¿Cuándo paga quién, perdón? Cualquiera. Cuando paga el deudor, cualquiera de los deudores, o sea, viste que vos tenés librador, endosantes, avalistas, y hay otras más, pero vamos a dejarlo por ahí. Cualquiera de ellos, si paga, extingue la obligación para todos los demás. Imagínate que Menos yo libro para los que están antes que él, no, ¿verdad? la obligación cambiaria que surge del título de valor, sí. Del librador en adelante, obviamente. Claro. Y acá vemos de nuevo el tema del pago total o el pago parcial. Si el pago es total, se extingue la totalidad de la obligación cambiaria. Si el pago es parcial, solo se extingue en parte. Y no se puede ejecutar porque podéis poner la excepción de pago parcial. Ya lo habíamos visto. Claro, ahí en realidad se puede ejecutar por la parte que no se pagó. Sí, digo que ejecutar en su totalidad. Quedó claro, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Así que el primer efecto entonces es la extinción de la obligación cambiaria. Si el pago es total, se extingue en la totalidad. Si el pago es parcial, se extingue de forma parcial, en la parte que se pagó. El segundo efecto del pago es el rescate de título valor, lo que mencionamos más temprano, previsto en el artículo 6. O sea, la entrega del título valor
por parte del tenedor al deudor. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Profe, yo ¿Sabes tengo qué? una duda más. Yo me entreveré ¿Sí? también un ¿Cómo poquito no? acá. Profe, ¿puede Siempre... repetir el rescate? Perdón. No, que repita primero. Dale, ningún problema. El rescate, dijimos, está previsto en el artículo 6 del decreto ley. ¿Bien? ¿Qué es el rescate? Es la entrega del título valor por parte del tenedor al obligado cambiario. ¿Por qué se le dice rescate? Porque el obligado cambiario rescata el vale que está pagando. El rescate no solamente está previsto por la ley, sino que también tiene un efecto práctico. Porque si yo, deudor, Sí. no rescato el vale, no rescato el título valor y pido que me lo entreguen, me lo pueden volver a reclamar. O puede seguir circulando y que me lo vuelvan a reclamar otras personas. ¿Está claro eso? Sí, sí, además, eso ya lo habíamos visto en las primeras clases porque si no lo pueden seguir haciendo circular. ¿Está muy bien? Sí, sí, es correcto. Entonces, uno de los efectos del pago, además de extinguir la obligación cambiaria, es el rescate del título valor. Estamos ahora, recuerden, en los efectos del pago. O sea, ¿qué pasa si yo pago el título valor? Dos cosas pasan. La primera es, se extingue la obligación. La segunda es, rescato el título. Mi duda surgió cuando el pago es por otros obligados cambiarios. Bien, ahí lo que pasa es, como vimos en las clases pasadas, un título de valor nace por su librador, ¿no? Es creado por el librador y nace y está creado para circular. Entonces yo lo libro y se lo entrego al primer tenedor y ese tenedor perfectamente puede endosarlo y dárselo a alguien más. Y ese alguien más lo puede endosar y dárselo a alguien más. Y así va circulando el título. Como vimos, todos los obligados en la cadena de endosantes son solidariamente responsables, lo que significa que el tenedor del vale le puede reclamar a cualquiera de nosotros. Lo que yo me quise mencionar cuando hablé del pago en esta hipótesis es, ¿qué pasa si uno de nosotros paga? ¿Qué pasa con los demás? ¿Siguen debiendo al tenedor del vale? ¿Todos le debemos todo al tenedor del vale? Supónganse que son 100 pesos. El librador debe 100 pesos, el endosante debe 100 pesos, todos debemos los 100 pesos. Por eso somos solidariamente responsables. ¿Qué pasa si uno de nosotros paga los 100 pesos al tenedor? ¿Qué pasa con la obligación cambiaria respecto de los demás? Ahora sí Mira, entendí. Ahora sí entendí. Bien. por eso Se extingue. Es una se consecuencia extingue. de la solidaridad. Extingue el pago de todos. De todos. Exacto. Ese endosante igual Profe, puede ir contra los otros anteriores a él. Correcto. Está Exacto. perfecto, ahora sí entendí. Pero, Puede repetir el pago, ¿verdad? bien. Pero lo importante es que la obligación cambiaria que nace del título en favor del tenedor se extingue. Ahora sí me quedó claro, gracias. Bien, por favor. el que tendría que pagar es el librador. Si paga otro, que se le reclama al librador, porque en realidad si no el librador no paga nunca. Sí, está muy bien, es verdad. Lo que pasa es que el endosante lo que puede hacer es pagar él al tenedor y después darse vuelta y reclamar contra el librador. O contra los demás endosantes que vengan antes de él. Él puede repetir, pero no puede dejar de pagar para extinguir su responsabilidad, extinguir la Está bien. obligación. Ahí va, exacto.
¿Está claro esto? Sí. Profe, no, a Sí. mí esto que trataron de aclarar me oscureció todo. ¿Te mezcló? Dale, Porque, no pasa nada. sí, porque, por ejemplo, yo le debo a usted 100 pesos, ¿no? Sí. Tatiana Franz a... me olvidé tu nombre, bueno. No pasa nada. José María Nicola. José, bien. Bien. Usted se lo endosa a Virginia. Sí. Virginia a Clara, ¿no? Sí. Yo le pago a usted. ¿Y cómo voy a rescatar el vale si usted se lo endosó y pasó por 3 manos más? Ojo, ahí va. Tú no me pagás a mí. Pero mi Hay deuda... un último tenedor y un último deudor, por llamarle de alguna manera. Claro. Ahí, en el ejemplo que daba Tatiana, ¿ah? Siempre hay alguien al final de la cadena que tiene el título y es el legitimado a ejercer el derecho. ¿Está? Necesariedad. Es el tenedor del título y por lo tanto es el único legitimado a ejercer el derecho. En el ejemplo que daba ella es Clara, que estaba al final de la cadena. Arrancó por Tatiana, después lo tuve yo, después se lo endosé a Virginia, después Virginia se lo endosó a Clara. Clara tiene el título, nos puede exigir a nosotros tres que estamos antes que ella. Le puede exigir a Virginia, me puede exigir a mí, le puede exigir a Tatiana. ¿Está bien? ¿Qué pasa si paga Virginia los 100 pesos? ¿Tatiana le sigue debiendo a Clara? ¿Yo le sigo debiendo a Clara? No, No. a Virginia. No, o Los sea, libera a todos, por eso no. Ahí, claro, libera a todos de la obligación cambiaria respecto al tenedor. Pero Virginia, que fue la que pagó, va a ser la nueva tenedora, claro. después se puede dar vuelta y nos puede exigir a mí y a Tatiana, que somos los endosantes y Tatiana la libradora, que veníamos antes que ella. Ah, ahora sí, ahora sí. Me ha Profe, mareado. entonces la mera traición no libera nunca. Ahí iba a leer tu pregunta, Alejandro, que pusiste la transmisibilidad del título de valor no libera entonces nunca al anterior endosante. Jamás, al revés. Siguen estando todos obligados. Toda la cadena de endosantes anterior sigue estando obligada de forma solidaria. La única forma de liberarme de responsabilidad es con las cláusulas, como la que usaba Virginia cuando hacía sus gestiones, de sin responsabilidad. Lo van a entender, chiquilines, bien cuando demos solidaridad, que es un carácter que nos lo vamos a encontrar por el camino. Ahora, por eso están tan embarullados. Ya vamos a llegar al juicio y ahí se van a encontrar con la solidaridad, porque la solidaridad no es un carácter del título de valor que aparezca en el pago por las buenas. Por las buenas, el que va a cobrar, lo que está pensando José, es el último tenedor de la cadena de endosos. El último que lo tiene va al día del vencimiento a reclamar al librador en el día y en el lugar estipulado. Ahora, si le dice que no, va a ir a ver un abogado. Y ahí vamos a empezar a ver las acciones cambiarias. Esto es, se pudrió todo, vamos por las malas. Cuando hablamos de ir por las malas, aparece el carácter de la solidaridad, que es cuando hacemos a todos los firmantes del título de valor solidariamente responsables, pero por las buenas, la responsabilidad solidaria no se ejecuta por las buenas, se ejecuta por las malas. Por eso José todavía no se la encontró en su camino. Él está pensando en el pago del título valor sin entrar en el litigio. ¿Está? Pago por las buenas. Una pregunta. Sí. En la práctica, hasta cadena de endosante, ¿de cuántas manos han visto ustedes? Grandes. Depende que consideres por cadena de endosantes grande, pero ya más de 2 o 3 personas anduvo volando el título de valor. ¿Está? Y para terminar la clase, termino con las consecuencias de la falta de pago. Recién vimos los efectos de pagar,
vamos a terminar la clase con las consecuencias de no pagar. ¿Qué pasa si no pagamos el título valor al vencimiento? Es ahí Acá, cuando procede el juicio ejecutivo cambiario. sí, correcto, ahí va. Las consecuencias de no pagar son básicamente dos. ¿Tá? Dependiendo del título pueden haber más, pero la idea hoy quédense con estas dos. La primera es, el tenedor del título se ve liberado para preparar el título para la ejecución. La preparación del título para la ejecución puede variar en función de qué título valor estamos hablando, pero, por ejemplo, protesto, ¿no? exacto, si fuera una letra de cambio hay que protestar, por ejemplo. O lo que se podría hacer también es reconocer la firma. En el caso del cheque, lo vamos a ver más adelante, la constancia de no pago por falta de fondos, supónganse, ya es, ya deja el título pronto para ser ejecutado y no hay necesidad de hacer ningún acto más de preparación. Entonces, esto puede variar en función de qué título valor estamos hablando, pero la consecuencia principal, o sea, qué es lo que pasa si no pago, es el Sería un acto tenedor de queda preparación. libre para preparar el título. ¿Qué sería un acto de preparación? Los ejemplos estos que menciono, por ejemplo, el protesto en la letra de cambio. El protesto en la letra de cambio es un acto jurídico previsto en la ley en la cual eh, lo que hay que hacer es como una especie de constancia de que no se pagó la letra. Así es parecido porque también es una diligencia preparatoria, no sé, no es exactamente lo mismo a la intimación de pago, no es exactamente lo mismo, pero digo, a los efectos es como una Está bien, diligencia preparatoria. está bien, sí, sí, está bien. Y la segunda consecuencia de no pagar es que habilita las acciones cambiarias y extracambiarias, que son las que vamos a ver en la clase que viene y siguientes. Profe, ¿puede repetir eso? Tipo, que justo se me cortó. Sí, no hay ningún problema. Decía que las consecuencias de no pagar el título de valor son básicamente dos. La primera es que obliga al tenedor, al que tiene el título, a prepararlo para ejecutarlo. Esa es la primera. El tenedor del título lo tiene que preparar para poder ejecutarlo. Y la segunda consecuencia es que habilita al tenedor a iniciar las acciones cambiarias y extracambiarias. Las acciones judiciales para poder reclamar el pago, básicamente. ¿No? Esas acciones las vamos a ver en la clase que viene. ¿Alguna duda? Muy clara la clase, muy clara. Bueno, muchas gracias. Profe, yo tengo una duda. Dale. En el ejemplo que puso la profesora de la clase pasada, de que firmaba sin responsabilidad, Sí, si ella no es deudora de ninguna relación, o sea, no es obligada a ninguna relación, ¿para qué es que lo firma, que lo endosa? O sea, ella no debía los gastos comunes. sí, está muy bien. Se lo pedí al banco para poder pagar. El banco, cuando lo que le pasaba a Virginia era que ella iba a la caja, presentaba el título valor para pagar los gastos comunes, y el banco le decía, endosámelo a favor mío. Entonces lo que hacía Virginia era, firmaba, ponía su cédula, imagino, y se lo entregaba al banco. Y ahí No, el edificio, ¿cómo sabe quién está pagando los gastos comunes? O sea, ¿cómo llega la información al deudor que tenía el cliente? No sé si me explico. no te seguí, perdón. ¿Tenemos a repetirme? Yo creo dos Claro, cosas. ese cheque tenía que pagar una obligación concreta que eran los gastos comunes, que lo debía a alguien a un edificio, ¿no? Sí, correcto. Y lo que hacía Entonces, ese alien era darlo a nombre de Virginia. ¿y cómo le llega la plata a ese edificio si en realidad, o sea, cómo? Está bien, eso lo vamos a ver después en el cheque, pero en el cheque, ¿cómo funciona el cheque? El cheque parte de la base de que existe una persona que tiene una cuenta corriente en el banco, donde tiene plata, tiene fondos, ¿ok?
Cuando el cuentacorrentista, se le llama, libra un cheque contra el banco en el cual tiene la cuenta, lo que está diciendo es, banco, supónganse que yo tengo cuenta en el Banco de la República. Banco de la República, libro este cheque, pagarlo a Virginia Abado, tanta plata. Eso hacía el cliente inquilino del apartamento que debía los gastos comunes. Y le daba el cheque a Virginia y le decía a Virginia, Virginia, anda con el cheque, anda al banco de la administradora de los gastos comunes del edificio y pagá los gastos comunes míos. Iba Virginia con el cheque, iba al banco y decía, hola, por favor depositar en la cuenta tal de la administradora del edificio tal. Entonces el banco le decía, fenómeno, endosámelo a mi favor. Virginia lo endosaba y se lo daba al banco. Si Eso Virginia en no un hubiera... vale no se hace. En el vale se hace también. En el vale se hace, o sea, se hace no sé a qué te referís con se hace, pero se hace, lo que me imagino es la cláusula de sin mi responsabilidad. Sí, esa cláusula aplica para cualquier título de valor. Para los endosos. ¿Ah? Lo que hacía Virginia era, para no quedar obligada como una endosante, agregaba la cláusula de endoso sin mi responsabilidad. Ahí lo que hace es transmitir la propiedad del título, pero ella no responsabiliza su patrimonio. ¿Bien? Eso lo puede hacer solo el endosante, por supuesto, el librador no lo puede hacer. El librador no, claro. Lo que decía Virginia en la clase pasada es, si un librador pone sin mi responsabilidad, nadie te acepta el título. No, pero además, la pregunta de la compañera, yo creo que va más allá de lo que estamos tratando, porque ella dice, ¿y el banco? ¿Cómo sabe el banco? Al banco, o sea, al que le vas a pagar los gastos comunes, le importa, no le importa de dónde vinieron, porque está la autonomía del valor, como ya lo vimos. Como cuando vas a pagar determinada cuenta, no le interesa cuál es la relación causal, le interesa que el dinero esté y que se paguen los gastos comunes y que se tenga la obligación de pago, en ese caso puntual. Está muy Claro, bien lo que pero decís vos, lo vamos a ver mejor cuando veamos cheque. Lo que pasa que todavía en el funcionamiento del cheque es un poquito distinto porque está la figura del banco girado, que es a la que estás haciendo referencia vos. El banco que recibe el cheque tiene confianza o cree que el cheque contra el banco girado cuenta con fondos para que se pague. sí, en realidad igual no me quiero adelantar, pero mi duda era cómo sabía el edificio que los gastos comunes venían de determinado cliente. Que eso en realidad no lo terminé entendiendo, pero no importa, pues lo vamos a ver después. Me deben faltar elementos para entenderlo. Ahí en la chequera dice el nombre del que la libró. Si estás pensando más en un tema de identificación y de dónde viene el dinero. Pero si hubo un endoso, El cheque sigue diciendo el nombre del cuentacorrentista, por más de que después atrás esté endosado. claro, pero si por ejemplo el que libró el cheque se lo dio a Virginia, capaz que estaba pagando una, o sea, cumpliendo una obligación con ella, y en realidad después ella lo llevó al banco, Está bien la pregunta. Ahí lo que pasa es que estamos mezclando relación causal, que es pago de gastos comunes, con obligación cambiaria que surge del cheque. En este caso era una obligación cambiaria, no quiero mezclar mucho, pero es falsa, porque en realidad Virginia no era la tenedora del cheque. por Ahora que eso ya era está mi acá duda con de por qué usted. lo firmaba. Pero no hay apuro. Tranqui. Lo firma porque está a nombre de ella el cheque. ¿No? Virginia, ¿tienen dudas de tu ejemplo de cuando trabajabas y pagabas gastos comunes y te libraban los cheques a tu favor? Entonces Claro que a veces se libran cheques a la orden de cierta persona para asegurarse que a esa persona no le roben el cheque. Claro. ¿Sí? Porque si no, el cheque es como dinero. Si me libran un cheque al portador y yo lo pierdo en la calle, una persona lo recoge, va al banco y lo cobra. Pero en cambio, si está la orden mía, esa persona que lo recogió en la calle tiene que presentarse ante el banquero y el banquero le va a pedir mi cédula y se va a dar cuenta que no soy yo.
va a decirme que usted no es Virginia Vago. ¿De dónde sacó este cheque? ¿Sí? Sí, eso yo lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo se te saltea en el medio y queda claro de que tu cliente le estaba pagando al de los gastos comunes cuando hay una transmisión en el medio. O sea, Porque en realidad cómo se anula a esa persona? esa transmisión en realidad se llama endoso recibo. No es una verdadera transmisión. Es una forma en que el banquero recibe el cheque del librador y me utilizan a mí como un instrumento de entrega nada más. Al yo poner la cláusula sin mi responsabilidad quiere decir que yo no lo pago, que yo no soy un obligado cambiario, que soy simplemente una persona que está a la que ordenan el pago, pero sin embargo no voy a ser la beneficiaria, porque el dinero de los gastos comunes no va a ir a mi cuenta, no va a ser para mí, va a ser para la persona a la que se le va a depositar el dinero que yo llevo y digo, deposítelo en la cuenta de fulanito. ¿Sí? Ahora sí. Por eso, en definitiva, al banquero no le interesa dónde yo deposito. El banquero recibe la orden de pago de dinero de determinada persona a otra. Esa otra, que en este ejemplo soy yo. Pero sin embargo yo le digo, mire que no es para mi cuenta. Esto va sin mi responsabilidad. Deposítelo en la cuenta de Clara Oliveira, que va a ser la beneficiaria en realidad. Podrían, lo justo hubiera sido que el cheque hubiera sido librado a nombre de Clara Oliveira. Pero claro, Clara Oliveira vive en Zúrich y no está Clara para ir a depositar el cheque. Eran épocas además en las que, como hasta el día de hoy, las transferencias bancarias son caras, muy caras. Hasta el día de hoy nos pasa eso. Por lo menos cuando queremos transferir dinero del Uruguay a otro país, nos sale bastante caro. Eso es un problema que tenemos. ¿Ah? Bien, me quedó claro. Muchas gracias. De nada. Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, con eso terminaríamos la clase de hoy. Seguimos el miércoles con acciones cambiarias y extracambiarias. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias.